En el mismo momento en que Jesús rindió el último suspiro, una revolución súbita trastornó toda la naturaleza. El último grito del Dios moribundo resonó hasta en los abismos. Comenzó a temblar la tierra como si la mano del Creador dejara de mantenerla en equilibrio. Hundiéndose las rocas a causa de espantosos sacudimientos, y la roca misma del Calvario sobre la que se levantaba la cruz del Salvador se abrió violentamente hasta su base. En el valle de Josafat se abrieron algunas tumbas. Muchos muertos resucitaron y aparecieron envueltos en sus largos sudarios en las calles de Jerusalén, llevando a todas partes el espanto y la consternación. Dios obligaba a todos, vivos y muertos, a proclamar la divinidad de su Hijo. En el templo el terror era mayor todavía. Los sacerdotes que terminaban la inmolación de las víctimas se detuvieron sobrecogidos hasta el fondo del alma mientras que el pueblo, mudo de pavor, esperaba el fin del extraño cataclismo. De repente, un ruido siniestro se dejó oír del lado del Santo de los Santos. Todas las miradas se dirigen al velo del templo, que cierra la entrada del impenetrable santuario donde Jehová se manifiesta una vez al año al sumo sacerdote. Y he aquí que el velo misterioso se rasga con estrépito de arriba abajo, rompiendo así la antigua alianza para dar lugar a la nueva. Sacerdotes, detengan la inmolación de las víctimas figurativas. La única víctima agradable al Señor, ustedes la han inmolado en el Calvario. Pueblo de Israel, escuchen la profecía de Daniel. Después de 70 semanas de años, el Mesías será condenado a muerte. El pueblo que renegará de él no será más su pueblo. La hostia y el sacrificio cesarán. La abominación de la desolación estará en el templo y la desolación durará hasta el fin. Sacerdotes y doctores, las 70 semanas han transcurrido ya. En presencia de ese velo del santuario desgarrado, confiesen que han crucificado al Mesías, al Hijo de Dios. En medio de estas escenas aterradoras, un silencio profundo reinaba en el Calvario. Silencio interrumpido de vez en cuando por los gritos desgarradores de los dos ladrones ajusticiados. Después de la muerte de Jesús, las santas mujeres se habían mantenido algo apartadas en compañía de María y del apóstol Juan. Solo el centurión, inmóvil en medio de sus soldados, no podía apartar sus ojos del divino crucificado. El último grito lanzado por Jesús resonaba todavía en sus oídos. La vista de los prodigios obrados en su muerte acabó de trastornar su corazón, y dirigiéndose a todos los que estaban en el Calvario, exclamó: «Era un justo, verdaderamente era el Hijo de Dios». Y todos los testigos de este drama sublime, profundamente impresionados, regresaron a sus hogares golpeándose el pecho y repitiendo como el centurión: «Sí, verdaderamente era el Hijo de Dios». Este mismo grito resonó en el fondo de los infiernos. Cuando Jesús rindió el último suspiro, Satanás comprendió su error. En su furor insensato había cooperado a esta muerte que comunicaba al género humano la vida y había trabajado sin saberlo por la redención de estos hijos de Adán que él creía para siempre sus esclavos. «Era el Hijo de Dios», exclamaba en su desesperación, «y yo le he ayudado a realizar sus designios». En este mismo momento pudo ver el alma de Jesús separada de su cuerpo descender a los limbos misteriosos donde los hijos de Dios lo esperaban desde largos siglos. Allí se encontraban los patriarcas y los profetas, Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, todos los justos que habían deseado la venida del Salvador y puesto en él su esperanza. A su entrada en el templo de los santos, fue acogido Jesús con el clamor triunfal que en aquel momento resonaba al pie de la cruz y en los infiernos. Es Él, es el Hijo de Dios, es el Redentor que viene a anunciarnos nuestra próxima libertad. Los romanos abandonaban a las aves de rapiña el cadáver de los ajusticiados, pero la ley de los judíos prohibía dejarlos en el patíbulo después de puesto el sol.
Como iba a comenzar el sábado, era todavía más urgente la observancia de esta prescripción legal. Los príncipes de los sacerdotes habían pedido a Pilatos que hiciera dar el golpe de gracia a los condenados y retirar enseguida los cadáveres. Con este fin, algunos soldados provistos de enormes masas treparon silenciosamente el Gólgota. Se aproximaron a uno de los ladrones y le rompieron las piernas y el pecho. Lo mismo hicieron con el otro. Pero al llegar a Jesús, notaron en la palidez cadavérica, en la inclinación de la cabeza y en la rigidez de los miembros que hacía algunas horas estaba muerto y que por lo tanto era inútil destrozarlo. Sin embargo, para mayor seguridad, un soldado le hirió el costado con un golpe de lanza. El hierro penetró en el corazón y al punto salió de la herida sangre y agua. Así se cumplió esta palabra de la Escritura: pondrán sus miradas en aquel que han crucificado. Y esta otra concerniente al Cordero Pascual: no quebrantaréis ninguno de sus huesos. El apóstol Juan vio con sus propios ojos las particularidades de esta escena misteriosa. Vio el hierro penetrar en el corazón de Jesús. Vio correr la sangre y el agua, las dos fuentes de vida que emanan del divino corazón, el agua bautismal que regenera las almas y la sangre eucarística que las vivifica. Y Juan dio testimonio de lo que él había visto, a fin de inspirar a todos la fe y el amor. Para poner término a su tarea, los soldados iban a desclavar los cadáveres y enterrarlos con los instrumentos de su suplicio, como era de costumbre, cuando dos hombres se presentaron reclamando el cuerpo de Jesús. Uno de ellos, José de Arimatea, pertenecía a la nobleza y era miembro del Gran Consejo. Amigo de la justicia, dulce y bueno por naturaleza, había rehusado asociarse al negro complot tramado contra Jesús. Era en el fondo discípulo del Salvador y aguardaba el reino de Dios, pero el temor le había impedido manifestar su fe. Las grandes emociones del Calvario disiparon su cobardía y le alentaron hasta el punto de tomar la resolución de darle una honrosa sepultura. Animado súbitamente de un valor heroico, no temió presentarse a Pilatos y pedirle el cuerpo de Jesús. El gobernador romano tenía mucho que reprocharse respecto al crucificado y sus amigos. Entonces llamó al centurión que había tenido a sus órdenes la guardia del Calvario y cuando le aseguró que Jesús había muerto, le ordenó entregar su cuerpo a José. José iba acompañado de Nicodemo, aquel doctor de la ley que desde su conferencia nocturna con Jesús no había cesado de defenderle contra las injustas acusaciones de los jefes del pueblo. José traía un sudario para envolver el cuerpo y Nicodemo una composición de mirra y aloe para embalsamarle. Con la ayuda de Juan y de otros discípulos, bajaron de la cruz el cuerpo de Jesús y llevaron su preciosa carga hasta una meseta de roca continua a la misma cruz. Allí, por fin, las santas mujeres pudieron contemplar el rostro inanimado del Maestro, a quien habían seguido con tanta abnegación. Allí también pudo su madre bañar con sus lágrimas y cubrir de besos las sagradas heridas de su hijo. Pero fue preciso poner pronto término a estas muestras de dolor y de ternura, porque el sol estaba ya en su ocaso y el sábado iba a comenzar. José extendió sobre la piedra el sudario que debía servir a la sepultura. Colocaron el cuerpo de Jesús sobre el sudario, cubriéndole de perfumes como era de costumbre entre los judíos, y luego recogieron las extremidades para envolver los miembros y la cabeza del amado Maestro. Digamos: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, entra en mí, Señor, e invádeme, por mi libre voluntad y decisión. Posesiónate de mí. Destruye, Señor, con tu presencia el pecado en mí, las huellas que mis propios pecados hayan podido causar en otra gente. Padre bueno, cicatriza las heridas que puedan existir en mí y en quienes me rodean.
borrando con tu amor todo lo que no sea tuyo y que abra grietas. Amén, amén, amén.